Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. ¿Cómo sabemos los meses para el Hayy usando solo el Corán? Hayy significa viajar para visitar la Kaaba. Pregunta, me he contentado con seguir el Corán solo en el que encontré todas las respuestas. Sin embargo, me dijeron que el Corán no nos dice cuáles son los meses sagrados de la Hayy. El Corán solo nos dice que 4 meses son sagrados, 9:36. También me dijeron que estos detalles, y otros detalles similares que necesitamos para practicar el Islam, solo se pueden encontrar en el Hadiz. ¿Pueden aconsejarnos cómo sabemos cuáles son los meses sagrados designados por Dios para el Hayy usando el Corán? Respuesta, primero, es necesario corregir la traducción que utilizó. En 9:36, Dios llama a los 4 meses, Urum. La palabra, Urum, no significa sagrado como la mayoría de los traductores escribieron. Aram, Urum e Iram, la palabra Urum apóstrofo, adjetivo, se usa en el Corán en relación con el Hajj y describe el estado en el que los peregrinos observan Iram durante la duración del Hajj. La palabra Iram apóstrofo, sustantivo, es el estado de abstención que deben mantener los peregrinos mientras observan su Hayy. El Corán decreta la abstención de diversas actividades durante la Hayy, como la guerra, la caza y otras. La palabra, Urum, también se usa para describir los 4 meses designados por Dios para el Hayy, ver 9:36. La palabra, Aram, como en 5:2, también se usa como adjetivo para los meses de la Hayy. Además, la Kaaba, que es el punto focal para el Hayy, recibe el nombre de Masjid al-Haram. Las palabras Urum y Aram no significan sagrado como lo traducen algunos traductores. En 5, un Dios dice, ¿no permitirás cazar mientras tengas hambre? Dios no está diciendo aquí que no debemos cazar cuando somos sagrados. Más bien, que no debemos cazar mientras observamos, Iram, abstenciones. La palabra usada en el Corán para sagrado es muqaddas, como en 20:12. Por lo tanto, la Masjid al-Haram, que es el nombre dado a la mezquita en la Meca, es la masjid donde se practica, Iram, abstención. En relación con la afirmación de que el Corán no nos dice los meses exactos que Dios diseñó para el Hayy, primero tenemos que mirar las siguientes palabras coránicas 2:31, y él, Dios, le enseñó a Adán todos los nombres y luego los presentó a los ángeles, diciendo, infórmame los nombres de estos si tienes razón. Las palabras anteriores confirman que fue Dios quien le dio a todos su nombre, mucho antes de que fuéramos creados. Dios le enseñó a Adán los nombres de todas las cosas y que Dios ya había establecido. Es Dios quien llamó a Adán su nombre y es Dios quien nos dio a todos nuestros nombres. Nuestros padres pueden pensar que fueron ellos quienes seleccionaron nuestros nombres, pero en realidad, nuestros nombres ya fueron decididos por Dios. Luego nuestros padres se inspiraron para seleccionar nuestros nombres específicos. Del mismo modo, es Dios quien llamó al árbol un árbol y, al cielo como el cielo, y así sucesivamente. Es Dios quien nombró todos los meses del calendario, incluido el mes que marca el comienzo de la Hayy, que es Zu al-Hijja, que se traduce en el mes de la Hayy. Dios dio su nombre este mes para que cuando Dios nos ordene observar el Hayy, sepamos cuándo comenzar. Esto en concepto no es diferente del hecho de que es Dios quien nombró nuestra cara como cara, de modo que cuando Dios nos diga que lavemos nuestras caras, Ujuakum, en 5:6, sabríamos exactamente dónde encontrar nuestra cara. No escuchamos a los seguidores de Hadices decir que el Corán no nos dice dónde encontrar nuestras caras. Dios no necesita decirnos dónde encontrar nuestras caras, ya que Dios nos dio a conocer esta información, al igual que Dios no necesita decirnos cuándo comenzar el Hayy, ya que Dios también nos dio a conocer esa información. También se nos da la información en 9:36 de que los meses del Hayy son 4. Así, los meses para el Hayy comienzan con el mes de Zu al-Hijja y continúan durante los siguientes 3 meses, un total de 4 meses. También es Dios quien llamó al mes de Ramadán, de modo que cuando Dios nos ordena en 2:185 ayunar el mes de Ramadán, sabríamos exactamente cuándo ayunar.